Hola a todos nuevamente. Este video es la segunda parte del procesamiento de señal mediante el método de la transformada wavelet discreta. Para esta señal, el análisis se concentra en los 4 primeros niveles de detalle de la descomposición, hecha en 10 niveles de detalle y un nivel de aproximación. Recuerden que esto se presentó en el video anterior. En esta diapositiva se muestra cómo es el comportamiento del ruido blanco gaussiano aditivo. Este se superpone a la señal útil y oscurece su lectura. Como se muestra en la diapositiva, el comportamiento de esta señal no deseada es aleatorio. Además forma una distribución del tipo normal, lo cual lo caracteriza. Con estas dos características podemos identificar cuando estamos ante la presencia de este fenómeno y estar en condiciones de eliminarlo. El ruido es una señal no deseada que se adhiere a la señal útil o señal en estudio. En el proceso de adquirir datos a través de la tarjeta de acondicionamiento de señales, se presentan dos tipos de ruido. 1. Ruido térmico. Este es un fenómeno fundamental que se manifiesta como una fluctuación aleatoria de voltaje o corriente en un circuito. El ruido térmico es más fuerte en resistencias, donde se conoce como ruido de resistencia, el cual es ruido blanco y de distribución gaussiana. 2. Ruido de intermodulación. Este tipo de ruido es causado por la no linealidad de los componentes electrónicos cuando se excitan con señales múltiples o no lineales. Cuando las señales pasan a través de componentes no lineales como amplificadores, pueden mezclarse para generar nuevas frecuencias no deseadas, intermodulación, que pueden degradar la calidad de la señal original. Las señales a la salida del circuito de acondicionamiento de señal se dirigen hacia el conversor análogo digital. En este ambiente se va a introducir ruido, el cual posee dos componentes principales. 1. Ruido de cuantización. Este ruido se produce por el proceso de representar un número infinito de voltajes analógicos a un número finito de códigos digitales. Como resultado, cualquier salida digital única podría corresponder a varios voltajes de entrada analógica, los cuales pueden diferir hasta por medio bit menos significativo, también conocido como LSB. 2. Ruido termal. El ruido térmico es un fenómeno inherente a todas las partes electrónicas, componentes como resultado del movimiento físico de la carga dentro de conductores eléctricos. Por lo tanto, se puede medir ruido térmico incluso sin aplicar una señal de entrada. En la diapositiva mostramos nuevamente el diagrama espectral de potencia de la señal ECG en estudio. En ella se observa claramente la interferencia producida por la línea de alimentación de 220 voltios y 60 Hz, así como su único armónico a 120 Hz. También se observa que la energía de la señal se concentra desde el nivel DC hasta un poco más allá de los 100 Hz. Para comparar la presencia solamente de ruido gaussiano, se procedió a eliminar la interferencia en 60 Hz y 120 Hz, aplicando un filtro notch para ambas frecuencias. Hecho esto, se hizo el análisis para la señal con interferencia y la señal sin interferencia. Ambas señales fueron descompuestas en 10 niveles de detalle y un nivel de aproximación. En la diapositiva arriba a la izquierda se muestran 2 segundos del nivel de detalle 1 de la señal sin procesar. Arriba a la derecha se muestra la forma en que se distribuyen los coeficientes de detalle. Abajo a la izquierda se muestran 2 segundos del nivel de detalle 1 de la señal filtrada. Abajo a la derecha se muestra la forma en que se distribuyen los coeficientes de detalle. Este nivel de detalle corresponde al intervalo de frecuencia de 250 Hz a 500 Hz. Ahora solo mostramos la distribución de los coeficientes de detalle del primer nivel de descomposición para la señal tal y como sale del ADC, así como para la misma señal, pero que fue filtrada. Aquí se observa que ambas distribuciones se asemejan, además ambos se acercan a la forma de una distribución normal. En la diapositiva anterior se observa que los coeficientes tienen un comportamiento aleatorio con media igual a 0, lo que nos indica que estamos ante ruido gaussiano. En la diapositiva se muestra a la izquierda, en la parte superior e inferior respectivamente, 2 segundos de los coeficientes de detalle para la señal a la salida del ADC, así como la señal filtrada. En ambas se ve un comportamiento aleatorio con media 0,
Además, la forma en que se distribuyen los detalles se asemeja bastante a una distribución normal. Este nivel de detalle corresponde al intervalo de frecuencia entre 123 Hz y 250 Hz. Ahora se muestran solo la distribución de los coeficientes de detalle del nivel 2 para la señal a la salida del ADC y para la señal filtrada. La forma en que se distribuyen corresponde a una cuasi distribución normal, la que se muestra en color rojo. Esto nos indica que estos coeficientes corresponden a ruido del tipo gaussiano. Ahora se muestra los coeficientes del nivel de detalle 3 para la señal tal y como sale del ADC en la parte superior izquierda y la señal filtrada en la parte inferior. Este nivel de detalle corresponde al intervalo de frecuencia de 61.6 Hz hasta los 127 Hz. Como sabemos, aquí opera el primer armónico en 120 Hz. Al aplicar el filtro notch, aparece un patrón en el nivel de detalle de la señal procesada. Esto nos indica que estamos ante señal útil que debe ser preservada. Por lo tanto, aquí hay que separar a la señal útil del ruido. En esta diapositiva se observa la diferencia de la distribución del nivel de detalle 3 para la señal a la salida del ADC y la señal filtrada. La interferencia en 120 Hz da la forma de dos picos simétricos alrededor de cero en el nivel de detalle de la señal sin filtrar. Sin embargo, en la señal filtrada, esta forma desaparece y se nota una distribución normal, pero con muchos datos alrededor de cero. Estos son niveles de ruido gaussiano que hay que separar de la señal útil. En el nivel de detalle 4, en la parte superior izquierda, corresponde a la señal sin filtrar, tal y como sale del ADC. Se observa un patrón. Además, a la derecha, se observa cómo influye la interferencia de 60 Hz, al igual que en el nivel 3. En la parte inferior, se muestra a la izquierda la acción del filtro sobre el nivel de detalle. Se observa un patrón que corresponde a la señal útil, así como un nivel de ruido del tipo gaussiano. Este nivel de detalle corresponde al intervalo de frecuencias desde 30.8 Hz hasta 63.4 Hz. Ahora observamos a la distribución de los coeficientes de detalle para la señal sin filtrado a la izquierda y para la señal filtrada a la derecha. La acción del filtro transforma la distribución de coeficientes de la forma de dos picos simétricos respecto a cero, a una distribución del tipo normal leptocúrtica. Esto significa que hay señal útil así como ruido gaussiano. Vamos a usar el método del umbral suave para eliminar el ruido blanco en los 4 primeros niveles de detalles. Además, el algoritmo para la selección del umbral es el método del umbral de forma fija, el cual se calcula mediante la fórmula que se muestra. Contracción dura. Una contracción dura es una transformación que busca anular todos los coeficientes de detalle que se encuentran bajo un cierto umbral. Lambda mayor que cero. Contracción suave. Una contracción suave reduce linealmente el valor de los coeficientes de detalle que son mayores a un cierto nivel umbral, lambda mayor que cero, y anule los restantes. Donoghue y Johnstone concluyeron que una contracción dura introduce discontinuidades y muchas oscilaciones en la señal estimada, pero presenta menor error cuadrático medio que una contracción suave. Mientras que una contracción suave tiende a generar señales más regulares a costa de un mayor error cuadrático medio. Finalmente se muestra a la señal SG en color rojo, tal y como sale del ADC, así como su diagrama espectral de frecuencia en el mismo color. En color azul se muestra a la señal SG filtrada usando la transformada wavelet, así como los filtros notch. Se puede observar claramente el suavizado que se obtiene con poca pérdida de señal útil, esto de acuerdo a su diagrama espectral de frecuencia. Si bien el resultado es bueno, esto no se puede generalizar, debido a que la señal ECG es una señal del tipo no estacionario. No siempre SEA va a poder determinar con exactitud el nivel umbral para eliminar el ruido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. He intentado hacer la explicación más simple, evitando la parte matemática así como análisis más profunda. En los próximos capítulos vamos a mostrar la aplicación de la transformada wavelet para transformar una señal de una dimensión a una imagen con el propósito de utilizarlo para entrenar una red neuronal. Gracias otra vez.
Hasta el próximo video.